Hola con todos, yo soy Daniel. Yo soy Alegría. Y esto es Crazy Politics, un canal de política, de historia, de mitología para niños y adolescentes. Y bueno, amiguitos, el día de hoy, Ale, ¿qué es lo que tenemos? El día de hoy es nuestro especial de fin de año, entonces vamos a hablar un poco de los eventos más importantes de 2025 y todas las cosas que han influido y han pasado en este último año en la política. Así es, amiguitos, como bien dice nuestra cortina de inicio, ¿no? Sale Crazy Politics y sale abajo política que asombra. Y como ya es costumbre, nuestro video de cierre de año, nuestro especial de fin de año, siempre va dedicado a lo más importante que sucede en el mundo. Uh-huh. Y tenemos un año muy cargadito. Sí. Bastante. Han pasado muchas cosas. A veces grabamos este especial a fines del año, que es estas que vamos a analizar, y lo ponemos al principio. Recuerdo por ahí uno que está del 28 de diciembre. Hay uno que lo grabamos el 31, ¿te acuerdas? Antes de cenar, y ya comenzaba a haber juegos pirotécnicos en el aire, ¿no? Y tenemos que aclarar que son pirotécnicos. En el caso de este video, estamos grabándolo el 2 de enero ya del 2026. Y aprovechar estos días de vacaciones para que lo puedan ver y analizar en familia. Pero antes de pasar a ello, nos toca empezar con el reto de las banderas. Vamos a ello. ¿De qué país es esta bandera? Te lo diremos al final de este episodio. Y bueno, amiguitos, la verdad es que este año es imposible analizar la política exterior sin tomar en cuenta un hecho capital, que es el inicio del segundo mandato de Donald Trump digamos, pues en la Casa Blanca, lo que en los Estados Unidos tiene un nombre un poco particular, Ajá, Inauguration Day. Ajá. ¿Sí? ¿Que fue cuándo? Fue el 20 de enero, entonces ahí fue cuando empezó lo que está haciendo el segundo término del presidente. Esto, a ver, las elecciones de un cambio de mandatario en los Estados Unidos siempre es noticia, Uh-huh. pero en este caso estamos hablando de algo mucho más importante quizás, por la forma en que la administración Trump ha visto la política exterior. Uh-huh. Y ha impactado la política exterior. Exactamente, entonces la verdad es que prácticamente todo lo que vamos a mencionar hoy tiene esta como eje transversal entender qué es lo que va pasando en Estados Unidos y cómo desde la Casa Blanca se entiende lo que está sucediendo. Yo creo que tal vez ese punto de partida que hizo que ya no podamos de alguna manera comprender lo que está sucediendo sin tomar en cuenta lo que primero se decide en la Casa Blanca fue la guerra comercial. Uh-huh. La guerra comercial que arrancó, bueno, también Trump es rimbombante, ¿no? Entonces, tú recuerdas, Ale, cuando salió con unas tablas de ahí, ¿no? Parecían las tablas de la ley o unos menús exagerados de un local, en lo que se llamó el Liberation Day. Uh-huh. Y arrancó una política de tarifas, bueno, en español es aranceles. Ajá, aranceles internacionales, súper fuerte. Pero antes de eso solo me parece importante una reflexión, y era que los Estados Unidos siempre es un actor importante en la política internacional, en el mundo en general, pero la naturaleza del trabajo del presidente Trump y la manera en la que carga ciertas cosas o el énfasis que le pone a ciertas áreas ha probado que este año los Estados Unidos esté presente en casi todo lo que ha pasado, en alguna manera siempre está ahí participando o siempre es un causante de algo que ha pasado, ¿no? Y yo agregaría, porque como ya vamos a ver en los conflictos que el presidente Trump dice haber resuelto, uh-huh. A veces inclusive sin que los involucrados se enteren de que que en Estados Unidos había... Reconozcan su participación. Reconozcan su participación. Exactamente. Y la política comercial, de esta guerra comercial, uh-huh. como se la conoce, impactó a todo el mundo. Sí. Inclusive a territorios donde no hay civilización, o sea, humanidad. Incluyendo territorios como la isla McDonald, donde solamente hay pingüinos. Ajá. ¿Sí? Entonces los aranceles han ido a bastantes territorios y uno de esos siendo hasta
no poblados, digamos, por así decirlo. Sí, ¿no? Cosas, estos gazapos que inclusive pues han sido un poco hilarantes y han sido mencionados y también han sido objeto de memes, ¿no? El, entonces tenemos ese primer impacto, ¿no? Que fue la guerra comercial, aranceles a aliados, aranceles a enemigos, aranceles a países que no están ni en un lado ni en el otro. Solo una manera inicial de tratar de imponer dominancia, digamos, ¿no? Poner control más que nada, ¿no? Mostrar lo que los Estados Unidos puede hacer. O sea, de alguna manera demostrar que es el principal actor, no solamente en términos geopolíticos, sino también comerciales. Exactamente. Ajá. O sea, sabiendo que puede subir los aranceles y ver que siguen ahí. Entonces, una manera de demostrar de que no pueden no estar en acuerdo con mis aranceles, pero igual dependen de mi nación, ¿no? Exactamente. O sea, fue, como se dice coloquialmente, pues dar un golpe en la mesa, ¿no? Un golpe en la mesa, decir aquí estamos presentes. Y eso también nos lleva, y ahora vamos a comenzar a desglosar esto, ¿no? Esta idea de que los Estados, la forma en que el presidente Trump ve a las relaciones internacionales, ¿no? Como algo donde a pesar de que los Estados Unidos es el actor hegemónico a nivel global, no ha dejado de estar en un papel de desventaja. Esto puede sonar contradictorio, Sí. pero es como él lo ve. Sí, como que la idea de que la ayuda que da a los Estados Unidos es mucho más de la ayuda que recibe, ¿no? O sea, siente que no se es recíproco con el país, ¿no? O sea, Exactamente. que aporta más de lo que recibe. Y esto aplica a relaciones comerciales, a relaciones políticas o también O sea, se basa todo en un militares. sentimiento muy nacionalista, ¿no? Mm-hmm. O sea, bueno, Make America Great Again, o sea, todo es muy nacionalista. Y entonces esto también es una perspectiva muy nacionalista de las ideas y las cosas que se han implementado antes no han sido a favor de la nación. Exactamente. O sea, inclusive con palabras, discursos donde acusa, ¿no? Pues a estadounidenses de ser parte de este debilitamiento de los Estados Unidos, ¿no? Tiene una especial virulencia contra la administración anterior del presidente Biden, ¿no? Que es algo que es muy reiterativo, ¿no? Sí, Cuando sí. habla de yo hubiese resuelto esto tendría que haber sido diferente, pero no lo fue, etcétera. Entonces, tú has mencionado algo, Ale, que es muy importante, y es el nacionalismo. Y esto va del lado de un concepto que es el aislacionismo. ¿Qué significa aislarse? O sea, es alejarse, ¿no? Entonces, es lo que está haciendo, se está alejando o está tomando control de ciertas situaciones que considera que han hecho daño al país. ¿Sí? Y ese aislarse que es muy característico significa, o sea, de alguna manera reconfigurar la posición de Estados Unidos, centrarse, tú también ya lo dijiste, Make America Great Again, o sea, centrarnos en los Estados Unidos. Exacto. Y que la influencia de los Estados Unidos afuera no es que desaparece, pero reducirla de manera que sea más fácil de controlar y que también ya no sea percibida como una pérdida. Sí, o sea, básicamente la intención es que la mayoría de las cosas que se hagan sean puramente en beneficio americano y ya no tanto en beneficio por otros estados, ¿no? O sea, Esta idea por de que otros países. de que el resto se aprovecha, ¿no? Y de que no solamente que se aproveche, sino de que reducir la presencia estadounidense, por ejemplo, en conflictos que se perciben como lejanos, e inclusive si es que es posible, que otros aliados se hagan cargo de. Sí, que es algo que vamos a mencionar después de... Exactamente, ¿no? Entonces tenemos nacionalismo, tenemos aislacionismo, una diplomacia muy vista desde el negocio, desde los negocios, una diplomacia transaccional, de transacción. ¿Qué significa esto? O sea, es una como muy... no sé cómo explicar, se me fue la palabra, pero es muy... Es que en general en todo lo que él hace se basa más que en el hecho, bueno, no, en lo que se recibe o lo que se da, ¿cachai? Todo es muy así. O sea, no es tanto te ayudo porque soy un país que tengo más poder, soy un país que tiene influencia, o lo hace por un bienestar que no sea el bienestar de su nación, sino que más bien es muy, puedo hacer esto, pero ¿qué recibo? ¿No? Todo tiene que tener una transacción. Entonces, todo es una transacción. Palabra, ajá. Es que todo es un intercambio, o sea, Exactamente. Es que es una visión muy de un hombre de negocios en ese sentido, ¿no? O sea, ¿y qué hay para mí? No, de alguna manera yo a veces pienso esto y digo, la forma que él termina pensándoles, y bueno, ¿qué hay para mí? O sea, es una
perspectiva más como neoliberal, ¿no? O sea, los países pueden cooperar, pueden ayudarse mientras sea un beneficio, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? O sea, puedo cooperar, puedo ayudar, puedo hacer un trato conforme sea un beneficio para los Estados Unidos. Bueno, o sea, digamos ese beneficio, pero tal vez visto de una forma un poco más cruda. O sea, Sí, sí, no pensándolo tanto como en el sistema, por decirlo de alguna manera, esto va a servir para la paz global. No. Sino qué significa esto para mí. Sí, sí. Y termina siendo reducido muchas veces a una visión de negocios. Por ejemplo, muy bien, Que bueno, teniendo su background, es entendible, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, el tema de la venta de armas a los países europeos para que ellos se las pasen a Ucrania. Es una forma de verlo, ¿no? Entonces, ok, yo colaboro, sí, pero colaboro de esta forma. O sea, pongo las armas, pero las armas no las voy a donar, sino que esas armas van a ser compradas por los socios europeos de la OTAN y a ellos se las van a donar a Ucrania. Por dar un ejemplo. Entonces, nacionalismo, aislacionismo, diplomacia transnacional, y va aquí de la mano de algo que tú mencionaste, los antecedentes del background, es el personalismo. Bueno, pues amiguitos, creo que todos nos hemos dado cuenta, Donald Trump es un personaje. Claro. Y él es el que se encarga de esto, o sea, él hace los anuncios, él trata de que los focos se pongan en las reuniones que él lleva con los líderes mundiales. Sí. De una forma muy evidente, él le pone la pauta a la política exterior de su país. Personalismo. Y más que nada, como tú dices, él cuenta la historia, ¿no? No es solo que... Porque, a ver, un país puede activamente participar en negociaciones, pero no es tanto los Estados Unidos participa, es el presidente de los Estados Unidos participa en esta negociación. O sea, es muy establecido que es él el que está haciendo esto, más que solo su gobierno, más que solo su nación. Sí, o sea, muy... Es de alguna manera ya, el peso ya no lo vemos en las instituciones, sino en las personas, ¿no? Es más importante el personaje. El individuo que la comunidad que está trabajando en eso. Exactamente. Y eso es muy evidente con él, ¿no? Entonces es como que no solamente que obviamente todo presidente pues marca las pautas de política exterior de su país, sino que es evidente que él impone los ritmos, de que él casi, a veces porque además también hemos visto que tiene cambios inesperados, giros inesperados y de repente toca que todas las instituciones den ese giro con él y giros que muchas veces nos hace muy difícil analizar lo que está pasando, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Ucrania cuando trató muy mal al presidente Zelensky y después pues obviamente dijo que estaba decepcionado de Putin, ¿no? Y podríamos dar muchos ejemplos de esto. ¿Y cómo ve a sus aliados? ¿Cómo trata a sus aliados? Bueno, habíamos visto, yo me acuerdo que vimos una entrevista de un ex ministro que había trabajado con él y hablaba de que los ve más como acabamos de discutir ahorita, los ve más como personas, ¿no? O sea, como relaciones más sociales, digamos, ¿no? O sea, se acerca a las reuniones con una manera más de o ser amigos o no ser amigos, más que una institución, un país hablando con otro país. Y eso también se refleja un poco en su manera de actuar. Es muy así, o sea, es más que hablar de Estados Unidos, Rusia, es cómo él se relaciona Trump con Putin. Exactamente. Él con Xi Jinping, o sea, cómo él lo ve. Entonces él los ve como relaciones más personales, más que verlas como relaciones entre estados diferentes, ¿no? Exacto, pasa muy por ese lado. Y aunque puedas estar del lado de sus aliados, también a veces esos giros pueden terminar afectando a sus aliados, ¿no? Críticas que se le hacen, ¿no? O sea, esa proximidad evidente que tiene o admiración incluso, podemos decir, con el presidente Putin, ¿no? Hacia él, o cómo se lo piensa dos veces antes de enemistarse con Xi Jinping, ¿no? De decir algo que sea... Pero en cambio no ha tenido mayor problema en ser muy duro con sus aliados europeos. Exacto. ¿No? Algo de lo que ya vamos a hablar cuando toquemos el asunto de la OTAN. Y todo esto, y hablando del personalismo y del personaje, él tuvo una obsesión hasta octubre. Exacto. Una obsesión muy, muy, muy clarita. Exacto, hay algo que se vio mucho en sus discursos, en su manera de presentarse, y era su deseo por ganar el Premio Nobel de la Paz. De hecho, estábamos viendo hoy, y dijo que, o sea,
hizo el statement de que había acabado con 6 o 7 guerras internacionales. Una de esas siendo una guerra que involucraba a la India, donde el presidente de la India dijo que no fue un personaje que de verdad participó en la paz. Y bueno, todo esto era con el propósito de cómo, es lo que dijimos, ¿no? Actúa mucho como el personaje y él de verdad quería ese premio Nobel que se anuncia todos los años el 10 de octubre. Este año, el del 10 de octubre, no fue mencionado Trump, sino que el premio Nobel lo recibe María Corina Machado. Así es. Un personaje muy importante. A quien la vamos a mencionar con más detalle en unos minutos cuando topemos el El asunto tema de de Venezuela. Entonces, en efecto, como bien menciona Alegría, o sea, él hasta antes del anuncio del Nobel hablaba de 6, de 7 al final, conflictos, Sí. ¿no? Porque bueno, es que iba aumentando a medida que los meses Ajá. pasaban, ¿no? Íbamos observando Ajá. cuando estábamos haciendo Investigación. nuestra investigación para este video, ¿no? 6, después 7 conflictos, donde él argumenta que su participación fue determinante para concluirlos, Uh-huh. tal cual, ¿no? Y no sin mayor análisis, porque podemos hablar del cesar fuego en Gaza, que igual no ha parado Es los que, enfrentamientos. considerando eso, el cesar el fuego, han habido 47, este es el número 48. Entonces, la verdad, se ha demostrado más de 47 veces que no sirven mucho ese tipo de acuerdos en la región, ¿no? Claro. O el caso de lo que mencionabas antes, ¿no? Del caso entre India y Pakistán, donde el presidente Modi de la India dijo que los Estados Unidos no había tenido nada que ver en las negociaciones con Pakistán, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, el personaje que él ha creado en torno a sí, para él, más importante que los hechos es el impacto mediático. Uh-huh. El anuncio con fuerza de que esto es lo que se ha hecho y que por lo tanto, bueno, él no tenía ningún problema en decir que se merecía el premio Nobel. De la paz, ajá. Que al final pues tuvo que conformarse con recibir un premio que pues la FIFA le dio, un premio casi podríamos decir ad hoc para él, ¿no? Y bueno, ya ahora que tenemos un panorama general de cómo los Estados Unidos ha tenido un papel en todo lo que ha pasado este año, bueno, vamos a brevemente mencionar algunas cosas. Uh-huh. Empecemos por el conflicto que ya ha salido todos los años en nuestro resumen y es la situación entre Rusia y Ucrania. Han habido negociaciones, hubieron primero negociaciones en Genova, hubieron negociaciones en Rayo, no sé si se escucha. Sí. No creo que se escuche lo hubieron negociaciones en Florida recién el anterior fin de semana. Así es. Entonces se va avanzando lo que podría ser un posible acuerdo ya entre Rusia y Ucrania. Bueno, en efecto, como menciona Alegría, bueno, como ya saben, estamos filmando esto el 2 de enero. Uh-huh. El fin de semana anterior, entre Navidad y Año Nuevo, pues en su residencia de Mar-a-Lago, pues el presidente Trump se reunió con el presidente Zelensky y ya mencionó, bueno, también hay que tener un poco, hay que coger con pinzas, ¿no? Ya sabemos que sus anuncios son muy rimbombantes, ¿no? De que estamos muy cerca de la paz y que un 90% de esos 20 puntos a los que se reducieron los 28 puntos iniciales del plan que había propuesto la Casa Blanca ya están avanzados. ¿Qué va a pasar? Es muy difícil de decirlo, porque la posibilidad de que Rusia no acepte esto es muy alta. Claro, hace pocos meses igual hubo otra reunión en Florida donde Ucrania estaba bastante contento con lo que había quedado en el acuerdo y Rusia había dicho que Rusia no se comprometía en ese rato a aceptar nada hasta revisar bien el acuerdo. Entonces, si solo se negocia con un lado, que en cambio en Genova se negoció más con Rusia, es difícil saber qué va a pasar cuando de verdad las dos partes se sienten a negociar. Porque ahorita un acuerdo es una versión muy idílica, pensando que todos vamos a estar de acuerdo, ¿no? Y la experiencia previa, lamentablemente, no nos permite decir realmente estamos a las puertas de este conflicto que está en febrero de este año 2026. Ya van a ser 4 años. Va a ser 4 años del inicio. Las posiciones no han cambiado gran cosa, podemos observar en este mapa de acá. Esas posiciones en este mapa tendríamos que ampliar muchísimo este mapa para ver un verdadero cambio, para ver lo que ha pasado en los últimos meses y por qué no decirlo en los últimos años.
Pero bueno, vamos, cambiemos a esa región a la que en cambio le hemos dado muchos videos, Sí. que es del Medio Oriente, y el tema que sigue es la guerra La guerra de los 12 días, y el fortalecimiento de la posición de en Israel. general. Ajá. Porque también en algunos resúmenes hemos hablado, ¿no? Especialmente pensemos en lo que fue el ataque el 7 de octubre, que desató la última gran conflicto en Gaza. Sin embargo, este año las cosas le han salido bastante bien al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Ujú. ¿Cuándo se dio este conflicto al que le llaman? El presidente Trump, de hecho, La lo guerra, bautizó ajá, como Guerra de los 12 del días. 13 al 24 de junio. Y en el transcurso del mismo, pues Israel logró golpear con mucha fuerza a Irán y la intervención de los Estados Unidos también fue decisiva. Para fortalecer a Israel en que se termine rápido esta guerra, ¿no? Claro, o sea, de hecho utilizó bombarderos, perdón, para golpear las centrales nucleares iraníes, o sea, los centros del programa nuclear iraní fueron afectados gravemente por los bombarderos de los Estados Unidos. Y bueno, mencionando esto brevemente, creo que es bastante conocido que todo el tema nuclear que tiene que ver con Irán es bastante fuerte, ¿no? En las Naciones Unidas es un tema que se discute constantemente, dado a que es una preocupación internacional. No sé cómo es en español, en inglés es el JCPOA, es el tratado que trata con toda esa área de Irán. Entonces es súper importante también que los Estados Unidos aprovechó esta oportunidad para atacar bases nucleares, considerando que Europa y Estados Unidos lo ven como una gran amenaza, ¿no? Exacto, o sea, aquí entra algo que Alegre está mencionando, y es, por un lado, Irán argumenta que su programa nuclear tiene fines pacíficos, y por el otro vienen las sanciones que han venido de la mano, bueno, de todas las evaluaciones que ha hecho la OIEA, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿no? Mencionando de que los niveles de enriquecimiento de uranio son superiores, exacto, son a superiores. a aquellos que son simplemente con fines pacíficos. Y más que nada nos han permitido que hayan las revisiones, hay una compra de recursos que es irracional para una producción pacífica, o sea, hay un montón de cosas ahí. Pero es importante porque, o sea, es como matar a dos pájaros de un tiro, o sea, ayuda a Israel y de una vez es una manera de también mostrar que Estados Unidos está consciente sobre este peligro internacional, ¿no? Y también pues demostrar que su presencia en la región Es, es fuerte, es sólida, ¿no? Pero vimos guerra de los 12 días y el fortalecimiento de Israel. Porque si bien esto es lo más notorio, digamos, pues este conflicto, no hay que olvidarnos que desde que se dio el ataque el 7 de octubre, no solamente fue Irán, sino lo que se conoce como sus proxies, ¿no es cierto? Quienes actuaron y en algún momento inclusive pues pudieron golpear con cierta fuerza a Israel, ¿no? No estábamos hablando de Hamas en la Franja de Gaza, sino también de Hezbollah en el sur del Líbano, e inclusive los hutíes en el Yemen. Aunque parezca, bueno, ya vamos a coger el globo y ya vamos a ver que a pesar de la distancia desde el Yemen, sí se pudo atacar a Israel. Sin mayor impacto, eso es cierto, pero no es que no se lo hizo. Y volviendo al punto, los golpes a Hezbollah en el sur del Líbano, pues la ofensiva en Gaza, que ha sido durísima para la población civil, y por supuesto inclusive se ha golpeado posiciones de los hutíes del mismo Yemen, también con ayuda de los Estados Unidos, han dejado a Israel en su mejor posición en los últimos, yo diría que las últimas décadas. Sí, se ha logrado establecer como una ¿cómo se llama? Potencia militar bastante fuerte. ¿No? En una posición, además, inclusive, dentro de lo que ha sucedido, Israel, bueno, no se involucró directamente, pero el debilitamiento de Irán debilitó a sus aliados. Claro. E inclusive derivó, eso ya lo vimos en el video de resumen del año pasado, el debilitamiento de Irán tuvo, entre otras consecuencias, la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria. E Israel tomó posiciones dentro de Siria, más allá de las que ya tenía. Está en una posición estratégica dentro de Siria que le permite ser uno de los principales actores para determinar el futuro de Siria.
Por cierto, debemos un video. Ajá, debemos un video. Tenemos Me un encanta ese video que tema. tenemos que dedicarle a Siria, Ajá. como ya se lo dedicamos al Líbano, A y Yemen. algunos a Israel y a Yemen. Ajá. Ahora, justo conectándose con eso, tráeme. Vamos a ver, vamos a traer el globo. ¿Por qué vamos a traer el globo, Ale? Porque ¿Qué vamos a pasa hablar con- del área Sahel. Entonces, Ah, el Sahel. ahí está. Amiguitos, ¿han escuchado del Sahel? África. A ver, por aquí está el África. Cojamos, a ver. Yo tenía por aquí un puntero. Eh, Como esto es en vivo, nos van a tener que disculpar. Aquí está. A ver, entonces, si le acercamos así, Ale, explica qué es el Sahel. Esto es el África y el Sahel es toda esta región que está al sur de qué desierto. del Sahara. Exactamente. Es esa región que está al sur del Sahara, ¿no? Aquí. Y para acá ya está pues la región ya más ecuatorial del África. Pero en esta zona, digamos, esta es la zona más tropical. Y en esta región intermedia entre la región más tropical y el enorme desierto del Sahara, se extiende de lado a lado el Sahel. Y nosotros, bueno, ahorita vamos a hablar de todo, pero luego lo que importante es que vean la proximidad entre el Yemen y Somalia. Ya, y Somalia y por muy ende bien. Somaliland. Exacto, vamos a ver, vamos a acercar el mapa y ahí está la costa de Somalia. Mira, ve, aquí está. Y Ale acaba de hablar de algo que, si bien no se refleja en este mapa porque es algo muy reciente, Ajá. deberían ver Exacto, nuestro video de Somalia, ahí hablamos de Somaliland. Y en general, cómo se divide el país. que es nuestro último video de Crazy Politics, Ajá. por cierto. Entonces, la región del Sahel es muy importante porque, amiguitos, es una región llena de conflictos. Sí. Entonces, en ese video de Somalia nosotros hablamos de los conflictos olvidados. En este momento no tenemos el tiempo para hacerlo, pero hay muchos conflictos en el área. Tienes Nigeria, Sudán, Mali, o sea, es un Exacto. área bastante conflictiva, ¿no? y dentro de esa conflictividad en la zona, también tenemos que mencionar justamente, y volvemos a hacer mención a nuestro video de Somalia, que una región de Somalia que ya de facto era independiente desde hace mucho tiempo, Es bastante ya autónoma fue reconocida por Israel. como país independiente. Estamos hablando de... Somaliland. ¿Y por qué es importante esto? Porque si ves la proximidad que tiene Somaliland con Yemen, es una manera para que Israel establezca cierto poder sobre los hutíes, que están directamente al frente, ¿no? Entonces es una manera también de atacar a estos, o de establecerse con poder enfrente a estos enemigos. En una región que se ha vuelto muy crítica para Israel. Exacto. Tal vez vale la pena poner aquí un mapa, ¿no es cierto? Veamos este mapita. Esto es el Cuerno de África. Ahí está Somalia, está Somaliland y enfrente tenemos justamente la costa del Yemen, ya en la Exacto. península árabe o arábiga. Y es importante porque ya hemos visto cómo los hutíes pudieron atacar a Israel a pesar de la distancia. Y esa es una región muy importante, amiguitos, porque estamos hablando de un estrecho, el estrecho Bab el-Mandeb, que le da acceso Al al Mar Mar Rojo. Rojo. Y el Mar Rojo, aunque parezca que es un mar muy angostito, es, aunque parezca mentira, una de las principales rutas comerciales del mundo, porque a través del canal de Suez conecta todo el sudeste asiático con el mar Mediterráneo. Y el reconocimiento por parte de Israel de Somaliland, o Somalilandia en español, es fundamental porque demuestra el interés geopolítico que tiene la región. Exacto. Y no hay que olvidarnos que en el Yemen, yo creo que este paso vamos a tener que actualizar nuestro video del Yemen. Hay el Consejo del Sur. Exacto, o sea, ya hay uno de los actores involucrados de ese conflicto tan largo y terrible a que no se le da tanta atención, está buscando la independencia del Yemen del Sur. Sí. O sea, para mí la manera más fácil y rápida de explicar es que el Yemen normalmente un conflicto tiene 2 actores, el Yemen tiene 3, ¿no? Entonces, y ahora el tercero es ¿no? El Consejo del Sur de Yemen, que se quiere independizar. Y entonces tenemos ahí y un actor que además también tiene por atrás el apoyo de los Emiratos Árabes, que también tiene ahí los intereses de los Emiratos Árabes, chocan con los de Arabia Saudita y más bien se aproximan a los de Israel. Exacto. Entonces, tal vez
tal vez para no extendernos en ello, vamos a tener que darle Sí. espacio más adelante. Y aunque el tiempo no nos da, amiguitos, No. porque es un resumen de año, es tan difícil. Es un video que nos cuesta mucho hacer, Sí, porque es verdad. tenemos que ir descartando cosas, ir dejando mucho por detrás. Mencionar rápidamente. ¿Qué es lo primero que vamos a mencionar? Lo que íbamos a mencionar un poco era un cambio un poco en la perspectiva latinoamericana, viendo que hay un poco más de presencia de gobiernos de derecha en Latinoamérica últimamente, ¿no? En el Ecuador mismo ha sido reelecto el presidente Noboa, Así es. tenemos en Argentina tenemos a Milei, o sea, tenemos en Honduras también, ¿no? Sí, lo que pasa es que en efecto un giro a la derecha, bueno, en el caso ecuatoriano, como bien mencionas, si bien el presidente Noboa empezó en noviembre del 2023. 2023, lo que dice Alegría es porque en mayo de este año fue reelecto, Sí, May. ¿no? Entonces estamos a meses de haber empezado, digamos, su segundo periodo, Exacto. ¿no? En Honduras, Nasri Asfura, candidato además apoyado por Donald Trump, ha sido elegido presidente. Tenemos un gobierno de derecha también en el caso peruano. Bolivia dejó atrás lustros de gobierno socialista, aparte del presidente de derecha también. El caso de Chile, José Antonio Cast. Ujú. Y, Javier Milei. y el caso de Argentina, si bien el presidente Milei viene desde el 2023, este año obtuvo unas importantes victorias a nivel legislativo Exacto. que han fortalecido su posición. Y aquí también viene el asunto del personalismo, de la diplomacia de Trump, ¿no? Que ha sido determinante el apoyo de Donald Trump Sí, para también, para Javier Milei. exacto, y también en la región para el fortalecimiento de la tendencia. Ujú. Pero bueno, tenemos eso, tenemos el futuro de la OTAN, una OTAN que ha aceptado por la presión de los Estados Unidos para subir su gasto de defensa al 5%, pero que también tiene miembros que dudan Exacto. antes veían a los Estados Unidos como un aliado más cercano. Y ahora dudan un poco, porque es lo que hablábamos, ¿no? Los Estados Unidos, o sea, puede brindar las armas, pero al mismo tiempo no es el que las está ejerciendo, no es el que de verdad está actuando. Entonces, de alguna manera se vuelve más un país que financia, más que un país que actúa a favor de lo que quiere la OTAN, ¿no? Entonces se preocupa por su participación, porque deja de ser una participación tan activa. Y muchos se preguntan hasta qué punto los Estados Unidos se comprometería en un conflicto abierto con Rusia, ¿no? El caso de Venezuela, ¿no? Una Venezuela que ahora siente mucho más la presión de los Estados Unidos, ¿no? Ahora sí podemos topar el asunto del Nobel. ¿Quién ganó justamente ese Nobel? María Corina Machado. Así es. Que como se sabe, o espero que se sepa, ha sido alguien que ha participado mucho en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Y bueno, de hecho ha sido también perseguida por él mismo, ¿no? O sea, de hecho, si no estoy equivocada, es a unos días antes o es el 10 de diciembre. En Oslo es una de las primeras veces que ya se le ve a ella salir, dado que tuvo que estar escondida después de escapar de Venezuela. Fue una odisea, la verdad. Sí. Ella tuvo que salir por mar. Sí, no, fue terrible. Fue una situación Ahora muy de la dramática. madrugada y con mucho peligro, ¿no? Siendo perseguida por el gobierno. O sea, realmente huyó de Venezuela de una forma que podremos hasta calificar como novelesca. Sí. ¿No? Huyó de Venezuela y no alcanzó a estar en la ceremonia el 10 de diciembre. De hecho, recibió en su nombre su hija el premio Nobel y ella pudo horas después ya estar en Oslo, ¿no? Y este reconocimiento a María Corina Machado, que de paso pues golpeó el ego, como ya vimos, del presidente Trump, sin embargo es muy importante porque demuestra que ese gobierno de venezolano ya no cuenta con un apoyo importante a nivel internacional. Es verdad que Venezuela tiene aliados, es evidente, China, Rusia, Irán, Nicaragua, Cuba, pero es algo que es cada vez más débil. Sí, y también creo que sirve como un motivador para la oposición a Nicolás Maduro, ¿no? Es una manera internacional y bastante democrática de reconocer la lucha y de reconocer el deseo del cambio, ¿no? En el país. Así es. Entonces, una manera de brindar atención. Y esa presión ya no solamente es diplomática, sino que incluso ya es militar. Exacto. Porque en las últimas semanas hemos visto cómo esa presión ha incluido... Ha escalado. Claro, la destrucción de narcolanchas en aguas internacionales, ¿no?
por parte de Estados Unidos, e inclusive ya ataques en tierra en territorio venezolano. Territorio venezolano, ¿no? Entonces, Es lo que el presidente Trump ha mencionado, que son pues lugares de acopio, ¿no? Del narcotráfico. exacto, o sea, ya fue de ataques marítimos cerca del territorio venezolano allá un ataque a la soberanía del país, ¿no? Y a un ataque ya en tierra. Entonces muestra que sigue escalando los esfuerzos del presidente en el área. Sí. Y tal vez, en los próximos meses, aunque sea de esta forma, veamos por fin ese cambio, el fin de la dictadura venezolana, de un régimen que ha sido terriblemente represor, porque todo hay que decirlo, con su población, que ha provocado la mayor crisis humanitaria de refugiados en el continente americano, de la que tengamos registro, y que definitivamente se ha transformado en la principal razón para el sufrimiento de su propio pueblo. Sí. Y bueno, tal vez es el momento de pasar a las efemérides. Siempre personajes que nos dejan. Este año hemos escogido 4 nombres. Sí, vamos a empezar con una figura de las letras latinoamericanas, uno de los grandes autores de lo que se llamó el boom. Estamos hablando de Mario Vargas Llosa. El gran Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, ya que estamos hablando de noveles. Exacto. Sí, peruano inmortal, que falleció el 13 de abril. Así es. Y mira, y muy poquito tiempo después... Muy cerca en el tiempo fallece el Papa Francisco. El 21. El 21 de abril falleció el Papa Francisco. También una figura fundamental para nuestra región, porque fue el primer Papa latinoamericano. Claro. ¿Sí? O sea, en general, y muy importante para la región y para el mundo, dado al impacto del catolicismo internacionalmente, ¿no? Por supuesto. No, el primer Papa latinoamericano, el argentino Jorge Bergoglio. Y fue sucedido por León XIV, y vale la pena verlo porque el Papa León XIV, aunque nació en los Estados Unidos... Es como un latinoamericano honorario, ¿no? Él mismo se refiere a sí mismo como parte peruano porque una gran cantidad de tiempo él estuvo en Perú y ayudó a una comunidad. Claro, y se le otorgó incluso la nacionalidad peruana. Y habla un español estupendo. Sí, sí. Así es. Y ya pasando, pues, ahora sí, al mundo, en cambio, del entretenimiento, del cine, podemos mencionar a... Diane Keaton, el 11 de octubre falleció ella. Diane Keaton, una actriz también icónica, famosa. ¿Sí? Muy ligada al cine de Woody Allen, por cierto, especialmente sus primeros momentos. Y ya a finales del año... Recién, hace muy pocos días. Sí, el 28 de diciembre nos dejó la actriz francesa Brigitte Bardot. Aquí la tenemos aquí, joven. Y mira cómo son las cosas. Hace un año hablábamos de Alain Delon. Exacto. Y de alguna manera en el cine francés su contraparte fue pues Brigitte Bardot. Y un año después pues ella también ha fallecido. Esos serían, amiguitos, nuestras efemérides. Y antes de irnos, ya para ir cerrando nuestro programa, hay una cosa que mencionar. Tenemos algunas cosas, ¿no? Tenemos un anuncio bien interesante, un anuncio muy, muy bonito, y es, aunque esto lo vamos a desarrollar con más detalle en el video del aniversario. En el video de aniversario, y también vamos a hacer una publicación de comunidad, y es que a nuestro programa le dieron un espacio en una publicación del Instituto de la Democracia, que es parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Quieren hacer los honores? Entonces, miren, está en la Gaceta. ¡Ah! Perdón, mala mía. Me tiembla la mano. La Gaceta Expresión Democrática, que es un órgano de divulgación del Instituto de la Democracia. Y como pueden observar, ahí está su programa favorito, Crazy Politics, mencionado, para que también pueda llegar a un público muchísimo más amplio. Pero le vamos a dar un espacio con más detalle en nuestro programa de aniversario, porque como ustedes saben, vamos a tener además un receso. Exacto. Siempre tenemos un receso en enero, entonces volvemos en febrero con 2 videos. Entonces primero hacemos un video de... ¿Tocaría Meets for Kids? Meets for Kids, donde vamos a hablar de Cadmo. Exacto. ¿Quién es Cadmo? Vean el video. Y de ahí ya tenemos el video de aniversario, ¿no? Así es, el video de aniversario.
en el mes de febrero. Exacto. Y también se nos ha ocurrido incluir, para cerrar el video de año, de resumen del año, una recomendación bibliográfica. Exacto. O sea, de hecho son dos. Ajá. Hemos decidido con Ale que en el video de en el video de resumen del año, que es este, vamos a hacer una recomendación de política o de relaciones internacionales, de geopolítica. Un libro de recomendado. Exacto. Y en el video de aniversario del canal vamos a hacer una recomendación de mitología. Así que el día de hoy toca... Hoy toca el de política. Exactamente. Y el día de hoy la recomendación, amiguitos, puede ser para sus papás, para sus hermanos o para ustedes mismos, es Tierra Baldía de Un Mundo en Crisis Permanente de Robert Kaplan, que es un ensayista que escribe de política, de geopolítica, de relaciones internacionales. Y la verdad es que la aproximación que él hace es muy... hace amena la lectura y permite no solo entender la política como algo lejano, sino también que cómo eso se entrecruza con los fenómenos culturales, ¿no? Y nos permite ver además con mayor profundidad y, insisto, de una forma muy amena, las raíces de muchos de los conflictos que están en el momento de hoy, más atrás en el tiempo. Podemos irnos más atrás, inclusive pues al fin de la Unión Soviética, a la Guerra Fría, etc. Una recomendación, como ya saben, siempre recibimos recomendaciones de nuestros amigos del canal, en este caso de Carlos Piana. Carlos, muchas gracias por esta lindísima recomendación que las pasamos a ustedes. Y ya para cerrar, la bandera de hoy. La bandera de hoy fue la bandera de Somalilandia, porque claro, es bastante importante y se relaciona hasta el último video que hicimos, entonces tiene todo. Tiene todo el sentido del mundo. Ajá. Y dicho esto, amiguitos, cerramos un año más, sí. Un 2025 que ha estado muy movido, sí. Y por supuesto, ya saben ustedes, que si este video les ha gustado, no se olviden de darnos un like, suscribirse y compartir. ¡Chao! Hasta la próxima.